Están escuchando History Speakers y el episodio de esta semana es traído a ustedes gracias a Otakul, que lo pueden encontrar en Vicente Guerrero y en Soriana del Valle. Así es. Vamos a empezar. Lo voy a guardar. Prepárense para estos temas, y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el gracioso, pero para nada guapo Limón. Y yo soy la tierna, pero para nadie en defensa, Isamar. Y esto es History Speakers. Sí, es la intro, que todavía no me la sé. Algo así. ¿Ya cuántos episodios vamos y no me sé la intro? Con este era el 21, ¿no? 22. No, vamos en el 19. ¿Sí? Sí, aunque usted no lo crea. Sí, este es el Hace episodio 20 semanas 19. que se inició esto y agradecido con el de arriba. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué tal te parece este tema. Es sobre una figura histórica bastante interesante, pero no es mexicana. ¿De Günther Frege? De Günther Frege. No, es de Johann Sebastian Mastropiero. Que obviamente es una copia textual de las memorias de Günther Frege. Justo así. Justo así. Muy bien. Para los que no entiendan el chiste, por favor, nada más pásense aquí a History Reactions para que vean. ¿Episodio? Para que vean que están en contexto. Sí, claro que sí. Muy bien. A las 5 de la tarde del 26 de marzo de 1827 se levantó en Viena un fuerte viento que momentos después se transformaría en una impetuosa tormenta. En la penumbra de su alcoba, un hombre consumido por la agonía está a punto de exhalar su último suspiro. Un intenso relámpago ilumina por unos segundos el lecho de muerte. Aunque no ha podido escuchar el trueno que resuena a continuación, el hombre se despierta sobresaltado. Mira fijamente al infinito con sus ojos ígneos, levanta la mano derecha con el puño cerrado en un último gesto entre amenazador y suplicante y cae hacia atrás sin vida. Un pequeño reloj en forma de pirámide, regalo de la duquesa Christine Lichnowsky, se detiene en ese mismo instante. Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, se ha despedido del mundo con un ademán característico, dejando atrás de sí una existencia marcada por la soledad, las enfermedades y la miseria, y una obra que, sin duda, merece el calificativo de genial. ¿Entonces vamos a hablar de relojes? Ay, vamos. No es cierto, no es cierto. Vamos a hablar de Beethoven. Vamos a hablar de la duquesa. No, bueno. Vamos a hablar de la tormenta. De la tormenta. Y del reloj que se quedó para la toalla del mojado. Exactamente. Muy bien. Nacido en Bonn en 1770. ¿En Bonn? ¿Bonn? ¿Dónde? A eso voy. Ludwig van Beethoven creció en el Palatinado, sometido a los usos y costumbres cortesanos propios de los estados alemanes. Desde allí saludaría la Revolución Francesa y luego el advenimiento de Napoleón como el gran reformador y liberador de la Europa feudal, para acabar contemplando desilusionado la consolidación del Imperio francés. Su obra arrasó como un huracán las convenciones musicales clasistas de su época y tendió un puente directo más allá del romanticismo posterior, con Brahms y Wagner e incluso con músicos del siglo XX como Bartók, Berg y Schönberg. Su personalidad configuró uno de los prototipos del artista romántico defensor de la fraternidad y de la libertad, apasionado y trágico. La familia Beethoven era originaria de Flandes, lo que no era un hecho extraordinario entre los servidores de la provinciana corte de Bonn en el Palatinado. Ludwig, el abuelo del compositor, en cuya memoria se le impuso su nombre, se había instalado en 1730 en Bonn, ciudad en la que llegó a ser un respetado maestro de capilla en la corte del elector, dentro del rígido sistema social de su tiempo. Johann, su hijo, también fue educado para su ingreso en la capilla palatina. El padre de Beethoven, sin embargo, no destacó precisamente por sus dotes musicales, sino más bien por su alcoholismo. A su muerte, en 1792, se ironizó con crueldad en la corte sobre el descenso de ingresos fiscales del consumo de bebidas de la ciudad. O sea que el papá de Beethoven era un alcohólico. Así es. Salud por eso. Ya ven, hasta los padres de los más grandes fueron alcohólicos. Exactamente. Puedes superar. Salud por eso y aquí en un tarrito de leyendas legendarias. Claro que sí. Porque todos saben que Badía es nuestro señor pastor. Exactamente. Yo en cambio tengo mi tacita de Sailor Moon, bien preciosa. Exactamente.
Johann se casó con María Magdalena Keverich en 1767 y tras un primer hijo también llamado Ludwig, que murió poco después de nacer, nació el 16 de diciembre de 1770 el que habría de ser compositor. A Ludwig siguieron otros 2 niños, a los que... ¿Qué? 1770. Ah, yo te entendí 900. No, imagínate, tendría la edad de mi madre. Así, no manches, Beethoven estuvo junto con Freddie Mercury. Y sí, casi eran compadres. A los que pusieron... pues, ¿te los imaginas ahí a los 2? Uno No, con no. el piano, ¿no? Sin escuchar la otra banda, él dice, chingando. Pues es que los 2 eran al menos compositores en piano, Ajá. así que esto habría sido una pelea a muerte de ver quién, ver quién se quedaba al piano. Con John Lennon, ¿no? No, imagínate. Ay, te imaginas. Habría sido una cosa bien estrafalaria. Otro güey tipo. Sí, este multiverso está medio raro. El multiverso de History of Speakers. O sea, si alguien hace una serie, sería una jalada. La verdad, sí, vamos a tener que ver esa parte, ¿sabes? Ajá, sí. En fin, a los que pusieron los nombres de Caspar Anton Karl y Niklaus Johann. Esos son los hermanos de Ludwig. Niklaus, pues que era Santa Claus. ¿O qué? Nicolaus Nicolaus. Johann. Qué mamones. Ya sé, a la muerte del abuelo, auténtico tutor de la familia, Ludwig contaba entonces 3 años de edad, la situación moral y económica del matrimonio se deterioró rápidamente. Por el alcohol. Exactamente, el dinero escaseó, los niños andaban malnutridos y no era infrecuente que fueran golpeados por el padre. La madre iba consumiéndose hasta el extremo de que al morir en 1787, a los 40 años, su aspecto era el de una anciana. ¿40 años? Murió a los 40. No, se Acuérdate- hicieron una familia latinoamericana de Pues repente. acuérdate que se casaban muy jóvenes. Parece ser que Johann se percató pronto... O sea que Ajá. las familias latinoamericanas ya existían desde 1770. Sí, básicamente. De allá viene todo esto, digo, acuérdate. De allá viene la conquista. Hay que culparlos a ellos de que haya tanto Brian Daniel Osuna, mamá. Sí, puras mamás luchonas. Sí. En no fin, hagan eso. parece ser que sí. Y hablando de parecer, parece ser que Johann se percató pronto de las dotes musicales de Ludwig y se aplicó a educarlo con férrea disciplina como concertista, con la idea de convertirlo en un niño prodigio mimado por la fortuna, a la manera del primer Mozart, porque sí, primero fue Mozart y después Beethoven. fue Beethoven. En 1778 el niño tocaba el clave, sí, que es un como pianito, en público y llamó la atención del anciano organista Van den Eden, que se ofreció a darle clases gratuitamente. Un año más tarde, Johann decidió encargar la formación musical de Ludwig a su compañero de bebida, Tobias Pfeiffer, músico mucho mejor dotado y no mal profesor, pese a su anarquía alcohólica que, ocasionalmente, imponía clases nocturnas al niño cuando se olvidaba de darlas durante el día. O sea, pobrecito, sufrió mucho. Sí, pero pues, ¿a dónde llegó? Eso sí, a eso vamos. Su infancia y formación. Los testimonios de estos años trazan un sombrío retrato del niño hosco, abandonado y resentido, hasta que en su destino se cruzó Christian Neffe, un músico llegado a Bonn en 1779, quien tomó a su cargo no solo su educación musical, sino también su formación integral. 10 años más tarde, el joven Beethoven le escribió: «Si alguna vez me convierto en un gran hombre, a ti te corresponderá una parte del honor». A Neffe se debe, en cualquier caso, la nota publicada en el Kramer Magazine en marzo de 1783, en el que se daba noticia del virtuosismo imperativo de Beethoven, superando con habilidad y con fuerza las dificultades de El clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, y de la Ibas a decir publicación... más chopero, ¿verdad? Sí, no. No, es que se me iba a decir Johann, y no es Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian. Johann Sebastian Bach, y de la publicación de Mannheim de las 9 variaciones sobre una marcha de Drexler, que constituyeron sin duda alguna su primera composición. En junio de 1784, Maximilian Franz, el nuevo elector de Colonia, que habría de ser el último, nombró a Ludwig, que entonces contaba 14 años de edad, segundo organista de la corte con un salario de 150 guldens. El muchacho, por aquel entonces, tenía un aire severo, complexión latina, algunos autores lo califican de española, y recuerdan que este tipo de físico apareció en Flandes con la dominación española, y ojos oscuros y voluntariosos. A lo largo de su vida, algunos los vieron negros y otros gris verdoso, siendo casi seguro que su tonalidad varió con la edad y con sus estados de ánimo. O sea que sus ojos eran oscuros y luego no sabían qué color tomaba. O sea que tenía como una mutación en los ojos que a cada rato se le cambiaban. Es lo que decían, pero Bueno, pues lo que dicen. era una especulación. Y sobre todo de que lo Capaz de ahí atribuían a la edad. De ahí también se cambiaban los colores, o sea, ya tenían pupilentes.
Ándale. Eso lo atribuían pues a la tonalidad que varía con la edad o a su estado de ánimo, ¿verdad? Acuérdate que eran muy supersticiosos. Sí, por eso están como están. Estamos, porque de allá viene todo. Ah, sí estamos. Amarga habría sido la vida del joven Ludwig en Bonn, sobre todo tras la muerte de su madre en 1787, si no hubiera encontrado un círculo de excelentes amigos que se reunían en la hospitalaria casa de Breuning, Stefan y Eleanor von Breuning, a lo que se sintió unido con una apasionada amistad. Gerhard Wegeler, su futuro marido y biógrafo de Beethoven, y el pastor Amenda. Ludwig compartía con los jóvenes von Breuning sus estudios de los clásicos y a la vez les daba lecciones de música. Habían corrido ya por Bonn y tal vez este hecho le abriera las puertas de los Breuning. Las alabanzas de Mozart había dispensado al joven intérprete en una ocasión en su visita en Viena en la primavera de 1787. O sea que ya lo conocía y lo halagó. Entonces eso también Beethoven a Mozart. No, al revés, Mozart a Beethoven. Uh-huh, o sea, eso fue. O sea, ahora sí que se conocieron. Sí, se conocieron, pues eran de la época. Nada más que Mozart era más grande. Era más grande. Era mayor. Como el Chavo del 8 con el Chapulín Colorado. Algo así. Cuenta la anécdota que Mozart no creyó en las dotes improvisadas del joven hasta que Ludwig le pidió a Mozart que eligiera el mismo un tema. Quizá Beethoven recordaría esa escena cuando, muchos años más tarde, otro muchacho, Liszt, que es Franz Liszt, solicitó tocar en su presencia en espera de su aprobación y aliento. ¡Ay, qué bonito! Pero no Mozart. ¿Beethoven no era sordo? A eso vamos. Estos años de formación con Neffe y los jóvenes von Breuning fueron los de extrema importancia porque conectaron a Beethoven con la sensibilidad liberal de una época convulsionada por los sucesos revolucionarios franceses, y dieron al joven armas sociales con las que tratar de tú a tú en Bonn, y sobre todo en Viena, a la nobleza ilustrada. Pese a sus arranques de mal humor y de carácter adusto, Beethoven siempre encontró a lo largo de su vida amigos fieles, mecenas e incluso amores entre los componentes de la nobleza austriaca, cosa que el más amable Mozart a duras penas consiguió. O sea que el Beethoven era más pillo. ¿Le fue mejor? Le fue mejor en el amor. Era más Casanova. No, de hecho no lo era, pero pues tenía ahí, más que nada las muchachas se interesaban en él. Más en él. ¿Y por qué a Mozart no? No lo sé, después investigaré esa parte. Pronto haremos una biografía de Mozart. Efectivamente. Aquí para que vean que también escuchamos música clásica. Oh, sí, soy fan de Beethoven. Pones aquí una partecita de, no sé, Mozart, Beethoven. Ahí le cortamos y ponemos. A ver, 5 segundos. Ándale, hay que pensar en 5 segundos. 5 segundos. Ya fueron 5 segundos. Qué jalada. No puede ser. Aguas con eso, vas a romper algo. Mi botella. Qué barbaridad. Ay, no. Tu botellita de agua, por cierto. El Bob Esponja. Oye, sí, ¿eh? Pero en vez de jazz es música clásica. Pues sí. Muy cierto. Ahí ponen 5 segundos de música clásica. De hecho. Muy bien. Beethoven tenía sin duda el don de establecer contactos con el yo más profundo de sus interlocutores. Aún así, sorprende la fidelidad de sus relaciones en la élite, especialmente si se considera que no estaban habituadas a un lenguaje igualitario, cuando no zumbón o despectivo por parte de sus siervos, los músicos. Forzosamente la personalidad de Beethoven debía subyugar, incluso al margen de la genialidad y grandeza de sus creaciones. Así, su amistad con el conde Waldstein fue decisiva para establecer los contactos imprescindibles que le permitieron instalarse en Viena, centro indiscutible del arte musical y escénico, en noviembre de 1792. ¡Órale! Sí, se empezó a hacer de amigos, contactos. Pero de la alta. Sí, o sea, de contactos para llegar arriba. Así que las palancas. Efectivamente. Eso es trampa. No, pero pues realmente fue por su talento. Por su propio mérito. Agarró palancas por su propio mérito. Eso es bueno. Eso realmente no se consigue tan fácil, ¿eh? No, de hecho no. En fin, ahora vamos a ver su pasaje por Viena. En Viena. El avance en Viena. 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 Viena con un V. Sí, Viena. Viena con B. V. Y la otra es B. Una cosa es B y otra cosa es V. V. Como dicen V labial. Como una pequeña F. Es que dicen V labial. Es muy raro. Sí. Pero bueno, B y V para el abecedario normal. El fregalafía. Algo así.
El avance de las tropas francesas sobre Bonn y la estabilidad del joven Beethoven en Viena convirtieron lo que tenía que ser un viaje de estudios bajo la tutela musical de Haydn en una estancia definitiva. Allí, al poco de llegar, recibió la entusiasta protección del príncipe Lichnowsky, quien lo hospedó en su casa y recibió lecciones de Johann Schenk, el teórico de la composición Albrecht Berger y el maestro dramático Antonio Salieri. Sí, son nombres raros, perdón. No, son raros e interesantes, o sea. Sí, es que apenas los puedo pronunciar. Como uno que otro nombre como que impone. Sí, de hecho es que suenan raros. Sí. Sus éxitos como improvisador Pero y pianista... debe ser güerito para tenerlos. Ah, bueno, es que debe ser de caché. Sí, o sea, a alguien de color mío le ponen Brian, o sea. No, pues imagínate, y si ya no queda. Imagínate, ya hay gente que ahora sí que... morenitos, que se apellidan Blanco. Ay, sí, imagínate que es eso. O inversa. Ándale. Que son güeyes que se apellidan morenos. Eso es bien curioso. Sí. Y aquí la dicotomía. Es la dicotomía de los apellidos. Sí. Hay que ver, por favor, que entonen, ¿eh? Sí, que el nombre combine con los apellidos y que sí sean del color. Sí, sobre todo que los apellidos no hagan una jalada. Pero después vemos esa parte. Sí, yo por eso estoy súper. Sus éxitos como improvisador y pianista eran notables, y su carrera como compositor parecía asegurada económicamente con su trabajo de virtuoso, porque, entre tanto, el joven Beethoven componía infatigablemente. Fue en 1793 a 1802 su periodo clasista bajo la benéfica influencia de la obra de Haydn y de Mozart, en el que dio a luz sus primeros conciertos para piano, las 5 primeras sonatas para violín y las 2 para violonchelo, varios tríos y cuartetos para cuerda, el Lied Adeline y su primera sinfonía, entre otras composiciones de esta época. ¿A los cuántos años? Ay, pues imagínate, desde 1970 a los 93 tenía 23. Chamaco. Muy chamaco. Muy chamaco. Su clasismo no ocultaba, sin embargo, una inequívoca personalidad que se ponía de manifiesto en el clima melancólico, casi doloroso, de sus movimientos lento y adagio, reveladores de una fuerza moral y psíquica que se manifiesta por vez primera en las composiciones musicales del siglo. Su fama precoz como compositor de conciertos y graciosas sonatas, y sobre todo su reputación como pianista original y virtuoso, le abrieron las puertas de las casas más nobles. La alta sociedad lo acogió en la condescendencia de quien olvida generosamente el origen pequeño burgués de su invitado, su aspecto desaliñado y sus modales asociales. O sea, se lo pasaron por el arco del triunfo y dijeron, ¿este toca chido? Tráetelo. Pues sí. Sí, o sea, como que dijeron, ¿sabes qué? No me interesa que no sepas usar el cubierto de ensalada y lo confundas con la de carne, pero tocas chido, vente. Sí, si lo decimos de una forma más ilustrativa, dice, no me importa la inferioridad de su cuna, pero véngase para acá. Qué mala onda, o sea, sí, pero qué mala. Sí, digo, para que los que más o menos tienen algo de clase puedan entenderlo. Exactamente, o sea. Así pasa. Ay, no, ya me imagino, imagínate como o sea, una cena bien acá, bien chido, y tienes 9 cubiertos y tú, charle. Yo creo que voy a tocar. ¿Para qué darme? Dijo, híjole, ¿cuál agarro? El de en medio. Como la de Shrek. Ándale. Qué rica sopita, suegra. Es para las manos. Para las manos. Yo mejor me voy a tocar. Pues imagínate que algo así le pasó al pobre de Beethoven. Sería una jalada. La verdad. Necesitarían hacer un sketch de eso, ¿sabes? Sí. Sería muy divertido. Sí. Bueno, porque era Beethoven, evidente. Burro. Ándale. Oye, sí, porque era evidente que Beethoven no encajaba en aquellos círculos exclusivos. No, pues era un lobo entre ovejas. Ajá, o sea, él era más de caguamear, de caguame en bolsa, bien arrabalero. Algo así. Casi que, o sea, si lo queremos ver en esta en esta época, entonces sí, básicamente se trata de eso. Sí, o sea, él era más arrabalero, más de barrio, más. Así es como si estuvieran los aristogatos aquí con Duquesita. Igualito, la dama y el vagabundo. Ajá, también, así. O el vato de cubitos con, no sé, zona plateada. O las de Marimar y todas las de Thalía. Exactamente, así. Puede ser, pero... Gata también es así. Sí, es cierto. Y pasa, ¿eh? Sí. Qué raro. Pero bueno, pero no tomando en cuenta eso. El príncipe o la princesa. No, es que es muy raro, la verdad. Yo creo que en la vida real no te pasa. No, o sea, ya me cansé de buscar en el mar una sirenita ya. Y no llega. Sí, igual me puse como... Bueno, ya hice un chingo de mamadas para una princesa y no. No, pues no. Vamos a buscar al príncipe.
Pero seguro de su propio valor, consciente de su genio y poseedor de un carácter explosivo y obstinado, despreciaba las normas sociales, las leyes de la cortesía y los gestos delicados, que juzgaba hipócritas y cursis. De hecho, Lo son. aquí somos elegantes porque el meñique. Sí, levantamos El meñique, el meñique. Salud por Por el favor, meñique. salud por el meñique. Se me atoró. Siempre atrevido, se mezclaba. Espérate, güey, te vas a morir. Se me fue por el pulmón, creo. Se te fue chueco. Me fue chueco. Mamá, amanecí chueco. Métame en arroz. Se te desconfiguró el wifi. Ay, mamá, escucho borroso. Mamá, métame en arroz. Igualito. Veo distorsionado. Ándale. No me puedo conectar al wifi. A ver, aguántame, se me reinicia el procesador. Prende y apaga. Desconecta y vuelve, lo conecta. Reinicio. Muy bien. Siempre atrevido, se mezclaba en las conversaciones íntimas, estallaba en ruidosas carcajadas, contaba chistes de dudoso gusto y ofendía con sus coléricas reacciones a los distinguidos presentes. ¿Ven? O sea, es como si alguien de barrio fuera una fiesta de caché. Pues sí, es que es del popular, era del populacho. Era del, y bueno, siempre fue del populacho. Sí, Aunque de hecho su no, música es de alta. nunca se le olvidó. Ajá. Bueno, es que era lo normal, o sea, aunque fueras del populacho, escuchaban este tipo de cosas, pero obviamente no tan continuo ni tan seguido que los de la corte. Pero wow, o sea, yo Sí, pensé mira. que Mozart, Beethoven era alguien... ¿Era noble? No noble, pero sí era de una clase media alta. Todo el mundo lo pensó por el Van Beethoven. Pero No, y aparte, o sea, a como lo ilustran, sería alguien correcto, alguien Sí. fino. ¿Y quién pensaría que es del populacho? sí, mira, estas son cosas que O sea, nadie te ¿este vato dice. es de Iztapalapa? No, tampoco, no exageres. Pues es más populacho, ¿no? Sí, pero pues O no era tan populacho. O era populacho nice. Era medio populacho nice. El norte de Catepec. Yo creo. Bueno, norte de Catepec. Más o menos, digo, no era tan populacho. Digo, Como, porque a ver, hacía las cosas bien. Sí. Allá no sale tanto. Ah, entonces es más tipo Pachuca. Yo creo. Sí, viene más como de estos lados. Sí. Muy bien. Y no se Como comportaba. Dora, que es de Pachuca. ¿Qué? Dora la exploradora es de Pachuca. Ah, Chirian. Bueno, ya Porque después ese es vemos otro esa tema. parte. Ya en que me quedé. Ok, ya. Perdón por Y- interrumpirte. Sí, ya ves, y a cada rato. Y no he pasado de este perínigo párrafo. Te pasas. Y no se comportaba de tal manera por no saber hacerlo de otro modo. Se trataba de algo deliberado. Güey, pretendía demostrar con toda claridad que jamás iba a admitir ningún patrón por encima de él, que el dinero no podía convertirlo en un ser dócil y que nunca se resignaría a asumir el papel de sus mecenas le reservaban, el de simple súbito palaciego. Bien por Mozart, no ¿Mozart? se dejó doblegar. Beethoven, ¿no? Sí, Beethoven, perdón, por Beethoven, estoy loca. Sí, aplauso para Beethoven. Aplauso Esos para son Beethoven. artistas. Exacto. Esos son artistas. Como Keanu Reeves igual. Igualitos. En este rebelde propósito se mantuvo inflexible a lo largo de toda su vida. No es extraño que tal actitud despertase las críticas de quienes, aun reconociendo sinceramente que estaban ante un compositor de inmenso talento, lo tacharon de misántropo, megalómano y egoísta. Muchos se distanciaron de él y hubo quien llegó a retirarle el saludo y a negarle la entrada de sus salones, sin sospechar que Beethoven era la primera víctima de su carácter y sufría en silencio tales muestras de desafecto. O sea que por su forma de ser también se ganó enemigos. Sí, como todos. Aún así seas bueno, te ganas Es que nunca enemigos. vas a tener al 100% de la gente Contenta. contenta, exactamente. Eso Siempre es va a estar correcto. ese, como diría mi abuelo, como diría mi tía, ese prietito en el arroz. Ajá, ese frijolito en el arroz, como bien lo dicen por ahí. Durante estos años felices, Beethoven llevaba en Viena una vida de libertad, soledad y bohemia, auténtica prefiguración de la imagen trópica que, a partir de él, la sociedad romántica y post-romántica se forjaría del genio. Esta felicidad, sin embargo, empezó a verse amenazada muy pronto ya en 1794, con los tenues síntomas de una sordera que, de un momento, no parecía poner en peligro su carrera de concertista. Como causa, los biógrafos discutieron la hipótesis de la sífilis, enfermedad muy común entre los jóvenes que frecuentaban los prostíbulos de Viena, y que en cualquier caso daría nueva luz al enigma de la renuncia de Beethoven, al parecer dolorosa, a contraer matrimonio. La gran crisis moral de Beethoven no estalló, sin embargo, hasta 1802. O sea que le dio sífilis.
Es muy probable, realmente no No están sabe, seguros, no están seguros. pero es una parte probable para que empezara a teoría. quedarse sordo. Ah. Yo Sí, pensé que había porque es sido que de la sífilis nacimiento. tiene muchos efectos secundarios. Yo pensé Sí. que era de nacimiento, o sea, había nacido o que le pasó algo en los oídos directamente. Sí, no, igual parecer fue por esto. Y de todas maneras, si quieren saber más de la sífilis, en Leyendas Legendarias está y en el Dolop también, para que puedan saber qué efectos secundarios tiene. Muy bien. La crisis, en 1801 y 1802, la progresión de su sordera, que Beethoven se empeñaba en ocultar para proteger su carrera de intérprete, fue tal que el doctor Schmidt le ordenó un retiro campestre en Hilgenstadt, un hermoso paraje con visitas al Danubio y al Carpatos. Carpatos. ¿Qué es eso? Es una ciudad igual que Danubio. O sea, son Carpatos como... es una ciudad. Ajá, o sea, son parajes y todas esas cosas, o sea, alejado de toda la ciudad. ¿Por qué Carpatos? Había muchos puertos cargadores. A lo mejor. Ello supuso un alejamiento de su alumna, la jovencísima condesa Giulietta Giusiardi, más bien Giusiardi. Giusiardi. Giulietta Giusiardi. Giusiardi. Es lo mismo. Es como Gucci. Pues sí, Giusiardi, de la que estaba profundamente enamorado y por la que parecía ser correspondido. Obviamente, Beethoven no sanó y la constatación de su enfermedad le sumió, como es lógico que ocurriera en un músico, en la más profunda de las depresiones. En una carta dirigida a su amigo Wegener en 1802, Beethoven había escrito: «Ahora bien, este demonio envidioso, mi mala salud, me ha jugado una mala pasada, pues mi oído desde hace 3 años ha ido debilitándose más y más, y dicen que la primera causa de esta dolencia está en mi vientre, siempre delicado y aquejado de constantes diarreas. Muchas veces he maldecido mi existencia. Durante este invierno me sentí verdaderamente miserable. Tuve unos cólicos terribles y volví a caer en mi anterior estado. Escucho zumbidos y silbidos día y noche. Puedo asegurar que paso mi vida en modo miserable. Hace casi 2 años que no voy a reunión alguna porque no me es posible confesar a la gente que estoy volviéndome sordo. Si ejerciese cualquier otra profesión, la cosa sería todavía pasable, pero en mi caso esta es una circunstancia terrible. Mis enemigos, cuyo número no es pequeño, ¿qué diría si supieran que no puedo ir?». Para colmo, Giulietta, la destinataria de la sonata Claro de Luna, concertó su boda con el conde Wallenberg. La historia, que se repetiría años después con Josephine von Brunswick, debería haber hecho comprender al orgulloso artista que la aristocracia podía aceptarle como enamorado, e incluso como amante de sus mujeres, pero no como marido. El caso es que el músico creyó acabada su carrera y su vida, y acaso, acariciando ideas de un suicidio a lo Werther, la famosa novela de juventud de Goethe, se despidió de sus hermanos en un texto ciertamente patético y grandioso que, de hecho, parecía más bien dirigido a sus contemporáneos y a la humanidad toda, el llamado Testamento de Heiligenstadt. O sea, hizo ese testamento porque se iba a suicidar. ¿Ah? Ave María Purísima. Lo que hace la sordera. Más bien, lo que hace estar muy encerrado en uno, porque pudo haber tenido la ayuda de estas jovencitas. Pero se encerró también en su propio ser. Y también viendo su infancia no era tan fácil que se abriera a este tipo de circunstancias. Era muy cerrado. Así es. No intentó el suicidio, sino que regresó en un estado de total postración y desaliño a Viena, donde reanudó sus clases particulares. La salvación moral vino de su fortaleza de espíritu, de su arte, pero también del benéfico influjo de sus 2 alumnas, las hermanas Josephine y Therese von Brunswick, enamoradas de él a la vez. Parece ser que la tensión emocional del trío llegó a un estado límite en el verano de 1804, con la ruptura entre las 2 hermanas y la clara oposición familiar a una boda. Teresa, quien se mantuvo fiel toda su vida a un sentimiento por el genio, lamentaría años más tarde su partición en el alejamiento de Ludwig y Josephine. Habían nacido el uno para el otro, y si se hubieran unido, los 2 vivirían todavía. Esto es dicho por ella. La reconciliación tuvo lugar al año siguiente y fue entonces Teresa la hermana idolatrada por Ludwig. Pero ahora era el músico el que no se decidía a dar el paso definitivo, y en 1808, pese a que se le había dedicado la sonata Opus 78, Teresa abandonó toda esperanza de vida en común y se consagró a la creación y tutela de orfanatos en Hungría. Murió canonesa conventual a los 86 años. La Teresa. Teresa, exactamente. ¿Murió a los 80 y qué? 6 años. 86. 86. Órale. O sea, se volvió religiosa. La Ya mayoría... vio que el músico no lo sacó de pobre y ya.
No, no es que no la sacara de pobre, Sino es que que nunca no la le amó. hizo, no Bueno, le o hizo sea, caso. nunca le hizo caso. No la quería. ¿Quería o sea, más a la otra? Estaba otra hermana. enamorada de Josephine. Oh, ya. Pobre Teresa. Sí, y es que las dos lo querían, pero pues en este caso, ya. Solo se decidió por una. No, de hecho, por ninguna de las dos. Oh, Él no ¿qué? quiso hacerlo por lo mismo de su De su sordera. sordera. Entonces, pues Teresa ya dijo, ¿sabes qué? Pues ya, ahí quedó. Y después Y se se fue con la fue, otra se y tú hizo, también. no, se hizo religiosa. Y la Josephine, a lo mejor ahorita nos dicen, porque aquí no lo menciono. La mayoría de críticos, aun respetando la unidad orgánica de la obra de Beethoven, coinciden en señalar este periodo, de 1802 a 1815, como el de su madurez. Técnicamente consiguió de la orquesta unos recursos insospechados sin modificar la composición tradicional de los instrumentos y revolucionó la estructura pianística. Amén de ir transformando poco a poco el dualismo armónico de la sonata en caja de resonancia del contrapunto. Pero, desde un punto de vista pragmático, el periodo de madurez de Beethoven se caracterizó por su empeño de superación titánica del dolor personal en belleza, o lo que es lo mismo, por su consagración del artista como héroe trágico, dispuesto a enfrentarse y domeñar el destino. O sea, es como si se hubiera levantado de las cenizas. Como el ave fénix. O Algo sea que así. ahí ya fue como el levantón que se dio, ¿no? Exactamente, a pesar de estar sordo. Mm, O al menos en su mayoría. En su mayoría. Ujú. Obras maestras de este periodo son, entre otras, el concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 61, y el concierto para piano número 4, las aberturas de Egmont y Coriolano, las sonatas de Akratzer, Aurora y Appassionata, la ópera Fidelio y la misa en do mayor, opus 86. Mención especial merecen sus sinfonías, que tanto pudieron desconcertar a sus primeros oyentes, en las que, sin embargo, su genio consiguió crear la sensación de un organismo musical, vivo y natural, ya conocido por la memoria de quienes a ella se acercaban por primera vez. Órale. La tercera sinfonía estaba en un principio dedicada a Napoleón por sus ideales revolucionarios. La dedicatoria fue suprimida por Beethoven cuando tuvo noticia de su coronación como emperador. Así pues, clamó, ¿también él es un ser humano ordinario? ¿También él pisoteará ahora los derechos del hombre? O sea, se le cayó de su pedestal. El Se le drama... cayó un ídolo. El drama del héroe convertido en titán llegó a su cumbre en la quinta sinfonía, dramatismo que se apacigua en la expresión de la naturaleza en la sexta, en la mayor alegría de la séptima y en la serenidad de la octava, ambas de 1812. Ah, o sea, creó todas esas en un año. Y muchas cosas eran improvisadas, entonces realmente no sabemos qué tanto creó. Porque dijo, a ver qué sale. Pues sí, básicamente. Por si yo no lo voy a escuchar. De hecho, en su primer concierto, pues todo fue improvisación. La gran crisis fue superada y se transmutó en la grandiosidad de su arte. Su situación económica, además, estaba asegurada gracias a las rentas concedidas desde 1809 por sus admiradores del archiduque Rudolf, el duque Lobkowitz y su amigo Kinsky o la condesa Erdődy. Pese a su carácter adusto, imprevisible y misantrópico, ya no ocultaba su sordera como algo avergonzante, y su vida sentimental, acaso sin llegar a las profundidades espirituales de su amor por Josephine y Teresa, era rica en relaciones. Teresa Maltati, Amélie Serval y Bettina Brentano pasaron por su vida amorosa, siendo esta última quien propició el encuentro de Beethoven con su ídolo Goethe. Exactamente. La relación fue decepcionante. La composición reprochó a Goethe su insensibilidad musical y el poeta censuró las formas descorteses de Beethoven. ¿Qué? O sea, cuando conoció a su ídolo dijo, voy a hacer una canción con este vato. La cantan y fue una decepción. Bueno, la tocan y fue una decepción total. Para Goethe. Para Goethe. Para Goethe. Y sí. Censuró todavía las partes de Beethoven. Ajá, las formas descorteses, o sea, la forma de ser de Beethoven. O sea, eso no fue. O sea, nada más le reprochó su insensibilidad musical porque era más fuerte. O sea, no era tan clasista. O sea, no era como algo así liviano, él tocaba recio. Ajá, él era muy recio. Pues escucha todas sus obras. Son muy recias, muy fuertes. Muy, y la mayoría son muy... ¿no? Ajá. Y las demás son más relajadas, más tranquilas. Exactamente. Ahora sí que la canción de Beethoven es como tipo Sinaloa. Ahora. Sí, muy fuerte el asunto. Ok. Y los de... Así, el resto es como pachuca, o sea, tranquilito, despacito. Podría decirse, pero vamos a tener que ver eso ya escuchando sus canciones. Hacer una reacción ahí de 3 horas, sí. 3 horas. Ya como a la media hora. No, pues no te creas, hay una de las obras que dura no sé 40 y tantos minutos. Pero no sé de quién es, lo voy a investigar.
Es famosa en este sentido una anécdota, verdadera o no, que habría tenido lugar en el verano de 1812, mientras se hallaba paseando por el parque de Treplitz en compañía de Goethe. O sea, mientras estos estaban dando chingadazos, musicales, México se estaba agarrando chingadazos para la independencia. Es que estos pues ya habían pasado por esa parte. O sea, había acabado recién la Revolución Francesa. ¿Quién lo diría? Exacto. Vio venir por el mismo camino a la emperatriz acompañada de su séquito. El escritor, cortés ante todo, se apartó para dejar paso a la gran dama, pero Beethoven, saludando apenas y levantando dignísimamente su barbilla, dio en atravesar por su mitad al distinguido grupo sin prestar atención a los saludos que amablemente se le dirigían. No, pues con razón. O lo hizo por mamón o no escuchó. Yo creo que lo hizo por ambas cosas. Porque dudo mucho que haya escuchado de, ay, güey, digo, como que ya se dio cuenta de que estaba en medio y dijo, bueno, ya pásate. Buenas tardes, cielo. Buenas. Buenas tardes. Sí, cierto, buenas tardes. En términos generales, y pese a sus fracasados proyectos matrimoniales, el periodo fue extraordinariamente fructífero, incluso en el terreno social y económico. Así, Beethoven tuvo ocasión de dirigir una composición de circunstancias, Victoria de Wellington, ante los príncipes y soberanos europeos, llegando a la capital de Austria para acordar el nuevo orden europeo que habría de regular la sucesión napoleónica y contrarrestar el peligro de toda revolución liberal en Europa. Los más reputados compositores e intérpretes de Viena actuaron como humildes ejecutantes, en homenaje a Beethoven, en aquel concierto de éxito apoteósico. El genio, sin embargo, no se privó de menospreciar públicamente su propia composición, repleta de sonidos onomatopéyicos, de cañonazos y descargas de fusilería, tildándola de bagatela patriótica, porque así se llaman, bagatelas. El Congreso de Viena marcó en 1813 el fin de la gloria mundana del compositor, pues solo 2 años más tarde habría de derrumbarse el frágil edificio de su estabilidad. Ello ocurriría en el terreno más inesperado, el familiar, y concretamente en el ámbito de sus relaciones, el facto paterno-filiales, con su sobrino Karl. Su genio había rehuido el matrimonio para mejor poder consagrarse al arte. De poco habría de servirle tal renuncia en los últimos y dolorosos años de su vida. El final. Aquí es donde vamos a ver todo lo que pasó con el pobre de lo doloroso. Exactamente. Prepárense para el arco triste del anime, muchachos. Sí, por favor, tomen sus pañuelos, sus Kleenex, por favor. Agarren a su gato, a su perro, lo que... Abrácenlo. Y lloren en su hombro. Exactamente. En 1815 murió su hermano Karl, dejando un testamento de instrucciones algo contradictorias sobre la tutela del hijo. En principio, quedaba en manos de Beethoven, quien no podría alejar al hijo de Johanna, la madre. Beethoven entregó de inmediato por su sobrino Karl todo el afecto de su paternidad frustrada, y se embarcó en continuos procesos contra su cuñada, cuya conducta, a sus ojos disoluta, la incapacitaba para educar al niño. Hasta 1819 no volvió a embarcarse en ninguna composición ambiciosa. Las relaciones con Karl eran, además, todo un infierno doméstico y judicial, cuyos puntos culminantes fueron la escapada del joven de 1818 para reunirse con su madre o su posterior elección de la carrera militar, llevando una vida ciertamente escandalosa que le condujo en 1826 el previsible intento de suicidio por deudas de juego. ¿Quién? De su sobrino. ¿El sobrino? Para su sobrino, pues no lo dejaron a su tutela. A Beethoven, ¿no? Sí, a Beethoven. Para Beethoven el incidente colmó su amargura y su pública deshonra. Pues sí, digo, imagínate por deudas de juego, no manches. Pues sí, deudas de juego son deudas de... Sí, sobre todo porque Beethoven nunca había llevado a eso. Nunca había sido padre. De hecho, nunca había sido padre. No, pero pues es que nunca había llevado una vida así. De padre. No una vida de padre, no, una vida de juegos, una vida de derroche. A eso es a lo que se refiere. Una noche de fiesta. Ajá, una vida de derroche, es a lo que se refiere. O sea, dice, no manches, o sea, si yo no lo tuve, tú tampoco. Se entiende que cada cabeza es diferente, pero pues aún así. Pues sí, pero es que sabemos, aquí ya nos describen cómo era Beethoven. Era muy fuerte, muy aguerrido y sobre todo por cómo fue su infancia. Hasta fue el que trataron más mal de los tres. Desde 1814 dejó de ser capaz de mantener un simple diálogo, por lo que empezó a llevar siempre consigo un libro de conversación, en el que hacía anotar sus interlocutores cuánto quería decirle. Pero este paliativo no satisfacía a un hombre temperamental como él, y jamás dejó de escrutar con desconfianza los labios de los demás intentando averiguar lo que no habían escrito en su pequeño cuaderno. O sea, le escribían que le querían decir y ella les contestaba.
Pero imagino que no le quería contar Decir todo. muchas cosas. Su rostro se hizo cada vez más sombrío y sus accesos de cólera comenzaron a ser insoportables. Au. Al mismo tiempo, Beethoven parecía dejarse llevar por la pendiente de un caos doméstico que horrorizaba a sus amigos y visitantes, incapaz de controlar sus ataques de ira por motivos a veces insignificantes. Despedía constantemente a sus sirvientes y cambiaba sin razón una y otra vez de domicilio, hasta llegar a vivir Beethoven. prácticamente solo y en un estado de dejadez alarmante. Así Pues, ¿qué le es. pasó? Perdió el control de su vida y también de su mente. O sea, Digo, yo creo también que se le botó la canica. la sordera yo creo que es lo que hizo, porque imagínate, primero escuchas y después lo empiezas a perder, pues Por es si obvio dices, que vas a estar de ¿y qué dicen? ¿Y qué pasa? O sea, es más ¿Quieres- frustrante. Tú quieres escuchar, no solo ver, no Ujú. solo sentir, tú quieres escuchar. Exacto, y es que era uno de tus sentidos. Si hubieras nacido lo más sin él, importante. hubiera sido más fácil. Ajá. Como que ya estaría acostumbrado a. Exactamente. Pero yo creo que no se terminó de acostumbrar. Nadie se acostumbra a perder un sentido, ¿sabes? De hecho. Pierdes la cabeza. El desastre económico se sumó casi necesariamente al doméstico pese a los esfuerzos de sus protectores, incapaces de que el genio reordenara su vida y administrara sus recursos. El testimonio de visitantes de toda Europa y muy especialmente de Inglaterra es, en este sentido, coincidente. El propio Rossini quedó espantado ante las condiciones de incomodidad rayana de la miseria del compositor. Honesto es señalar, sin embargo, que siempre que Beethoven solicitó una ayuda o dispendio de sus protectores, austríacos e ingleses, estos fueron generosos. O sea que los amigos nunca Nunca lo dejaron, Esos afortunadamente. amigos. En la producción de este periodo de 1815 a 1826, comparativamente más escasa, Beethoven se desvinculó de todas las tradiciones musicales, como si sus quebrantos y frustraciones y su poco envidiable vida de anacoreta desastrado le hubiera dado fuerzas para ser audaz y abordar las mayores dificultades técnicas de la composición, paralelamente a la expresión de un universo progresivamente depurado. Si en su segundo periodo Beethoven expresó espiritualmente el mundo material, en este tercero lo que expresó fue el éxtasis y consuelo del espiritual. En el caso de las composiciones como la sonata para piano en mi mayor, opus 109, en bemol mayor, opus 110 y en do menor, opus 111, pero sobre todo en la Missa Solemnis en 1823 y de la novena sinfonía en 1824, con su imperecedero movimiento coral con la letra de la Oda a la Alegría de Schiller. Ahí es donde se sacó ahora sí que la famosísima novela de Beethoven. De hecho de ahí viene, ya de su último periodo. Ya cuando ya dijo, ¿saben qué? Ya voy a valer Queso. Voy a hacerlo mejor. Pues no lo puedo escuchar, pero bueno. Bueno, yo creo que dijo, voy a hacerlo porque ya me voy. Más bien esto es lo que siento, a ver qué sale. Ajá, pero como diciendo, esto es lo que siento, ya me voy a petatear, ahí se las dejo. Pues a lo mejor no sintió que se iba a petatear, pero creo que ya era lo final de su carrera. La Missa Solemnis pudo maravillar por su monumentalidad, especialmente en la fuga, y por su muy subjetiva interpretación musical del texto litúrgico, pero la apoteosis llegó con la interpretación de la novena sinfonía, que aquel 7 de mayo de 1824 cerraba el concierto iniciando con fragmentos de la Missa Solemnis. Beethoven, completamente sordo, dirigió orquesta y coros en aquel histórico concierto organizando en su honor por sus viejos amigos. Acabado el último movimiento, la cantante Unger, comprendiendo que el compositor se había olvidado de la presencia de un público delirante de entusiasmo al que no podía oír, le obligó con suavidad a ponerse de cara a la platea. Al año siguiente todavía Beethoven afrontó composiciones ambiciosas, como los innovadores cuartetos para cuerda opus 130 y 132, pero en 1826 el escándalo de su sobrino Karl le sumió en la postración, agravada por una neumonía contraída en diciembre. Sobrevivió, pero arrastró los 4 meses siguientes una dolorosísima dolencia que los médicos calificaron de hidropesia, lo torturaron las incisiones de dudosa asepsia, y que un diagnóstico actual tal vez habría calificado de cirrosis hepática. De Beethoven. Ajá, de Beethoven. Ay, pobrecito. Así es. Ningún familiar le visitó en su lecho de enfermo. Solo amigos como Stefan von Breuning, Schubert y el doctor Malfatti, entre otros. La tarde del 26 de marzo se desencadenó una gran tormenta y el moribundo, según testimonia Hüttenbrenner, abrió los ojos y alzó un puño después de un vivo relámpago, para dejarlo caer a continuación ya muerto. Sobre su escritorio se encontró la partitura de Fidelio, el retrato de Teresa von Bronsky, la miniatura de Giulietta Guicciardi, la que habíamos dicho, y un cajón secreto, la carta de la anónima amada inmortal.
3 días más tarde se celebró el multitudinario entierro, al que asistieron de luto y con rosas blancas todos los músicos y poetas de Viena. Johann Nepomuk Hummel y Rodolf Kreutzer, entre otros compositores, portaron a hombros el féretro. Schubert se encontraba entre los portadores de antorchas. El cortejo fue acompañado por cantores que entonaban los Equali compuestos por Beethoven para el Día de Todos los Santos, un arreglo coral para la ocasión. En 1888 los restos fueron trasladados al cementerio central de Viena. Chale. Así Sí es. sufrió mucho el Beethoven. Pues sufrió toda su vida. Sí. Pero ya me cayó mal la familia de Beethoven. Pues sí, pues bueno, y mucha gente también, que no estuvieron con él en ningún momento, Sí. y menos el Carl. Pero bueno, Carl, su sobrino, pues No sé también por- era un poquito Que se saque la jodida. Era un poquito zafado, pero pues también es comprensible su forma de ser, porque Beethoven, la verdad, para ser su tutor lo hizo de una manera muy Estricta. fuerte, muy estricta, y pues él no estaba acostumbrado a eso. Entonces prácticamente Beethoven como que estaba trasladando sus frustraciones con él de su forma de educar. Oh, ya. Entonces yo creo que eso también fue lo que no ayudó a que estuviera ahí acompañándolo. Ujú. Pero bueno, ahora te vamos a contar una pequeña anécdota acerca de la composición de Paralisa. ¿Qué no es? ¿Paraliza? Paralisa es una composición de Beethoven, Ajá. que es, bueno, es la historia de una partitura perdida. Oh, a ver, Porque a ver. realmente nunca se escuchó de Beethoven. O sea, sí la tocaron. No. O sea, ¿No? Sí era de Beethoven, pero Beethoven nunca la tocó. Nunca la tocó. ¿Mm? Órale, a ver, Compuesto por Ludwig van Beethoven en 1810 y fechado el 27 de abril, Paralisa fue dada a conocer 40 años después de la muerte del compositor alemán y descubierto por un musicólogo que encontró esta melodía entre los manuscritos de una exalumna y pretendiente del músico. Marcelo Balat, pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia y las controversias de este hito musical. A ver. Eso suena muy. Ay, otra vez. Eso suena muy. ¡Deja de mover todo, carajo! Ay, perdón, estoy muy patudo. Ya lo sé. Pero a los que no pueden ver esto, está moviendo la pobre mesita que tenemos aquí para acomodarnos. Sí, es Entonces, es por eso que le digo que Perdón deje por de mover ser las tan- cosas. Perdón por tener piernas largas y medio del 7. Por ser tan grande, sinceramente. Sí, miedo del 7, señor. O sea, 7 y No, medio, creo manches. casi 8. No, pues no, nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo, yo calzo del 2. Sí, lo sé, soy de bolsillo para su conveniencia. Como mucho. Algo así. Como probablemente Ella es mucho sucedió- y yo soy la vaca. Sí, eres la vaca. Deshonrada tu vaca. Como probablemente sucedió con muchas obras maestras que nunca fueron publicadas, Paralisa pareció estar destinada a formar parte de este conjunto invisible de piezas que nunca conoceremos. Fue una decisión del propio autor. Ludwig van Beethoven, el alemán que compuso la Bagatela en 1810 y que por algún motivo decidió dejarla inconclusa, a veces uno tiene la imaginación que un compositor se sienta, escribe de principio a fin una obra y luego la publica, y no es así. Beethoven probaba mucho y tenía muchos bocetos. Cuenta Marcelo Ballet, solista titular del piano y celesta de la Orquesta Sinfónica Nacional y profesor de la licenciatura de piano de la Universidad Católica Argentina. La pieza se publicó en 1867, como 40 años después de la muerte de Beethoven. Llegó al mundo a través de un joven musicólogo, Ludwig Noll, que encontró esta reliquia en los cuadernos del compositor. Pero bueno, ¿quién era Ludwig Noll? Ludwig Noll, nacido el... ¿no? No, Ludwig Noll. Ese, por eso era él. No, ese no. A eso hoy vamos a ver quién era Ludwig Noll, Pues porque era- esto es más reciente. Ah. Ludwig Noll, nacido el 5 de diciembre de 1831 en Iserlohn, muerto el 15 de diciembre de 1885 en Heidelberg, fue un erudito y escritor de música alemán mejor conocido por descubrir y publicar la famosa bagatela de Beethoven, Forlis. Oh. Después de graduarse del Gymnasium de Duisburg, Noll estudió jurisprudencia en las universidades de Bonn, Heidelberg y Berlín, donde recibió instrucción en música de Siegfried Den y Friedrich Kiel. En 1853 a 1856 fue referente y realizó viajes a Francia e Italia, y también enseñó música en Heidelberg. En 1860 escribió su tesis sobre Mozart y obtuvo el grado de Privatdozent en Historia y Estética del Arte Musical. En 1864 se trasladó a Múnich e hizo una introducción a Richard Wagner, cuyas obras había elogiado en sus escritos. En 1865, el rey Luis II le otorgó el título de profesor de música en la Universidad de Múnich por su recopilación de las cartas de Mozart. Su facultad de la universidad, sin embargo, no se mostró inclinada a Noll y no se le asignó ninguna tarea docente.
En ese año descubrió a través de la maestra industrial Babette Brelt en Múnich el autógrafo ahora perdido de Bagatelle für Lis de Beethoven. El trabajo se publicó por primera vez en 1867 en el libro de Noll, Nuevas cartas de Beethoven. En 1868 a 1872 vivió en Baden-Weil y finalmente regresó a Heidelberg en 1875. Fue docente en el Politécnico de Karlsruhe, predecesor del Instituto de Tecnología de Karlsruhe, y se convirtió en profesor titular en 1870. Fue uno de los escritores musicales más leídos de su época. Sus muchos libros pasaron por muchas impresiones. Su principal legado es como académico de Beethoven, y una parte de sus escritos se encuentran en el Archivo Estatal de Ilserloh. Así que este fue Ludwig Noll, el que encontró precisamente para Lisa. Encontró la partitura. ¿Y cómo se transformó para Lisa en la melodía más famosa del mundo? Noll encontró los manuscritos cuando se estaba publicando la obra integral de Beethoven. Estaba en posesión de Teresa Malfatti von Rohrenbach, una alumna y amiga del compositor con quien aparentemente existía una propuesta de casamiento, pero no se concretó y ella se terminó casando con otra persona. Según nos cuenta Ludwig Noll, ella tenía este manuscrito con una anotación firmada el 27 de abril que supuestamente decía: para Lisa, un recuerdo de Ludwig van Beethoven. Esto es lo que llegó a nuestros días, aunque el documento que encontró el musicólogo se perdió, es decir, que nunca se pudo encontrar ni nadie lo pudo siquiera ver, así que únicamente sabemos lo que Noll contó. Órale. ¿Y eso generó dudas? Pues más que nada generó conjeturas, porque la propia Teresa se encontraba, más bien, no recordaba ninguna otra Teresa. Tampoco se sabía quién era Lisa, y entonces algunos especulaban que pudo haber sido un error de comprensión de lectura, porque Beethoven no era especialmente prolijo para escribir. Se decía entonces que quizá no leyó mal y en vez de Elisa decía Teresa. También existía la posibilidad de que fuese un juego del músico. A Beethoven le gustaba jugar con el nombre de la gente y les daba vueltas. O tal vez era para Teresa y Elisa era una forma cariñosa de llamarla. Así que hay varias posibilidades. Pero ahora sí que el meollo del asunto es que pudo ser para Teresa. Sí, más que nada porque la tenía en su posesión. ¿Cómo sabemos entonces que la pieza pertenece a Beethoven? Porque decía que era de Beethoven. Mucha gente también especulaba con la posibilidad de que quizá esta obra no fuera de Beethoven, pero sí sabemos que el material es suyo, por lo que sí tenemos son sus cuadernos con ejercicios para pianos y bocetos de obras que iban escribiendo. Se sabe que él trabajó sobre esta obra alrededor de 1810, quizá un poco antes o un poco después, y que fue vuelta a revisar en los últimos años, con la idea de agregarlo quizás a un set de bagatelas, opus 119, tal vez para cerrar este conjunto de obras, pero bueno, tal vez por ningún motivo descartó esta idea. La prueba es un boceto con piezas, que son una especie de rompecabezas que incluía para Lisa, pero no armada como la conocemos nosotros hoy en día. ¿Y por qué fue que se popularizó tanto? Para Lisa es una de las piezas más populares que hay en el mundo de la música clásica, o mejor dicho, en el mundo de la música de las piezas para piano. Es difícil encontrar a alguien que no la haya escuchado alguna vez. El que no la escuchó en piano o no la tocó, seguramente la ha escuchado alguna vez en una película, en una serie, en un ringtone de un celular, en el sonido de espera de las llamadas telefónicas o incluso en los dibujos animados. Pero más allá de eso, para Lisa se hizo más popular por ser una pieza simple, para empezar a estudiar música, porque si bien es una pieza que tiene 3 partes y la más popular es la primera, es bastante simple de tocar porque se intercalan las manos, y al no tener que tocar las dos al mismo tiempo, la cuestión se vuelve más sencilla. Las otras 2 partes de este rondo, el tema famoso es el primero, que vuelve en el segundo y también cierra en el tercero. Son más complicadas de tocar y es por eso que probablemente no sean tan conocidas, pero además de esta simpleza, la pieza es muy bonita y tiene atrás al gran autor que es Beethoven. Ah, wow. O sea que es fácil para tocar la primera parte, pero también es la más famosa. Es la más conocida porque se ha popularizado así. Es una de las obras más sencillas de tocar. Es por eso. ¿Qué lugar con ocupa? Razón el reggaetón es muy popularizado. Es la cosa más sencilla. O sea, nada más poner el autotune te hace todo. O sea, tú no... Mira, si hubiera obras así de sencillas como la de Beethoven no tendría problemas. Pero es que esas son obras sencillas horribles. Horribles. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué lugar ocupa Beethoven en el universo de la música? Un maestro. Es sin lugar a dudas uno de los grandes compositores de todos los tiempos. Quizá es difícil ponerlo en términos de que sea mejor que o igual a, porque hay otros compositores que también hicieron aportes fundamentales a la música. Sin ir más lejos, Mozart, cronológicamente cerca, hizo un gran aporte con su estilo, lo mismo Bach, y no hace falta irse para atrás, también hay muchos compositores que le sucedieron.
En términos musicales, expandió las formas que heredó del clasismo, las llevó más allá. Un ejemplo son las sinfonías. Las 9 que compuso son muy conocidas y durante mucho tiempo fue muy difícil para otros compositores trabajar sobre la sinfonía, precisamente porque estaba el peso del aporte que había hecho Beethoven. Sí. Esto fue todo un tema para muchos compositores alemanes, incluso para Johannes Brahms. Fue un adelantado para su tiempo, generó un aporte que permitió llevar más allá la tradición del clasismo y se habla de que Beethoven es puente entre este género y el romanticismo. De hecho, o sea, porque modificó, por así decirlo, el clasismo. Pues Lo eso fue modificó que entre comillas. Pues realmente hizo una revolución incluso de cambio de géneros, porque una Ujú. cosa es el clasismo y otra cosa el romanticismo. Y como que las combinó, Y ¿no? obviamente el padre del romanticismo fue aquí, Beethoven. Ujú. Ahora vamos a ver el legado de Beethoven. A ver, porque Carl... No, ese sí no vale. De este Beethoven. Porque sabemos que tiene el apellido de Beethoven también Carl. Pero pues no vale. ¿Vamos a Ay, hablar qué del bonito. perro? No. Ah. Desde un principio, el compositor alemán fue considerado el tercer genio del estilo clásico vienés, después de Haydn y Mozart, pero también el más grande. Ningún otro compositor ha llegado a personificar el arte musical como Ludwig van Beethoven, de quien se conmemoraron 250 años de su natalicio en el 2020. ¿Cuánto? 250. Exacto. Porque es de 1770. Ah, sí, cierto, sí. De acuerdo con Gabriela Villa-Walsh, académica de la Facultad de Música de la UNAM, se puede entender el legado de Beethoven a partir de 3 líneas relacionadas entre sí: el mito del artista como héroe, su influencia musical en otros compositores que le sucedieron y la apropiación política de su música a través del tiempo. En cuanto al mito del artista como héroe, surgió alrededor de Beethoven cuando éste todavía vivía, y su música ya había sido aceptada por la burguesía, porque se le empezó a ver como un artista atormentado que luchaba contra la adversidad. En esto, obviamente, su sordera jugó un papel de primer orden, lo que dice Villa-Walsh. Este mito creció cuando, luego de la muerte de Beethoven, se descubrió entre sus papeles el testamento de Heiligenstadt, una carta de 3 páginas escrita en 1802 y dirigida a sus hermanos Carl y Johann, en la que el genio de Bonn expresa lo terrible que le resulta padecer una enfermedad en un sentido que, siendo compositor, debería ser más perfecto que los otros. Un sentido que antes poseía en la más alta perfección, en la que se lamenta del aislamiento al que lo orilla precisamente su sordera, y en el que al final confiesa que incluso pensó en suicidarse, pero que solo su arte lo detuvo. Y eso es lo que ya habíamos visto. ¿Qué agradecemos al arte? Agradecemos a su arte, porque si no se nos hubiera ido desde antes. Sí. Esta carta lo convirtió O sea, nunca escuchamos a Beethoven, pero aún así. Y sí, Esta carta lo convirtió en una especie de mártir de la música, del arte, lo cual iba muy a tono con el pensamiento romántico y con ciertas ideas literarias del momento. En opinión de la académica universitaria, el hecho de que desde un principio fuera considerado el tercer genio del estilo clásico vienés, después de Haydn y Mozart, fue también el más grande, alimentó aún más el mito de Beethoven como héroe. El conde Waldstein, uno de sus mecenas y a quien dedicó la sonata para piano número 21, en do mayor, opus 53, dijo que Beethoven había llegado a Viena para recibir el espíritu de Mozart en las manos de Haydn. Hay que recordar que Beethoven siempre quiso estudiar con Mozart, pero aunque lo conoció, no pudo realizar este sueño. Con quien sí tomó clases fue con Haydn. Ah, qué bonito. En el siglo XIX, la obra de Beethoven se dividió en 3 etapas, una de crecimiento, otra de florecimiento y otra más de declinación, y se juzgó que la música de la segunda etapa era la más influyente y la más importante. Es que ahí fue donde, por eso lo echó más ganas. Es que fue su auge. Ajá, fue ahí donde se consolidó. Ujú. Fue donde se consolidó como un gran artista de la... Un gran compositor. Un gran compositor de la época. Sin embargo, Wagner comenzó a glorificar la sordera de Beethoven como un rasgo de interioridad intensificada y a presentarlo como un compositor sordo obligado a escuchar su interior, en vez de comunicarse con el mundo. Esto hizo que, ya en el siglo XX, la música de la última etapa, que se había visto como signo de la enfermedad y el aislamiento de Beethoven, fuera tomada como muestra de su gran genio y que se hablara del final de su vida como una etapa de iluminación. Por su lado, los musicólogos se dedicaron a analizar la vida y obra de Beethoven desde una perspectiva más objetiva y a tratar de entenderlas dentro de un contexto determinado. Así, varios recurrieron incluso a estudios de recepción para examinar su mito como una construcción cultural.
Pero lo curioso es que, si bien la Academia intentó poner a Beethoven en un plano humano y verlo dentro de su contexto, su mito sigue estando fuertemente arraigado en el imaginario popular. Además, su música nunca ha dejado de apasionar al público y de integrar el repertorio de pianistas, violinistas, conjuntos de cámara y orquestas sinfónicas. Órale. La Lo que hace la música, señora. Exactamente, y sobre todo este gran artista. Hombre, artista. Fuerza transhistórica. Ok. Por lo que se refiere a la influencia musical que ejerció a otros compositores que le sucedieron, Beethoven, cuya obra representa la culminación del estilo clásico vienés, pero también el inicio de una nueva era, sembró la semilla de mucho de lo que se creería durante el resto del siglo XIX y del siglo XX. Wagner decía que la música beethoveniana era una fuerza transhistórica que culminaba con su propia obra, lo cual concibió como una obra de arte total. Asimismo, otros compositores decimonónicos como Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms y Berlioz, y no pocos de los que vivieron en el siglo XX como Dvorak, Mahler, Richard Strauss y Sibelius, aprovecharon materiales y propuestas de Beethoven para retrabajarlos en sus propias obras sinfónicas. Ni qué decir de Bartók, quien tomó el camino trazado por Beethoven en sus últimos cuartetos para componer los suyos, o de Boulez, quien utilizó elementos de la sonata para piano número 29 en si bemol mayor, opus 106, Hammerklavier, de su segunda sonata para piano. Es decir, la influencia de Beethoven en la música posterior ha sido enorme. Claro que sí, obvio, es más que obvio. Su música grandiosa y sublime. Sublime. Exactamente. En relación con la apropiación política de la música de Beethoven, a través del tiempo, esta última ya era considerada grandiosa y sublime, y se equiparaba al espíritu alemán de en 1820, cuando se estaba consolidando Prusia. Más tarde, el mismo Wagner apuntaló a esta convicción. Wagner, ¿no? No, Wagner. Por eso, pero se pronunciaría Wagner. Ay, quién sabe. Está con un W. Wagner. Lo vengo diciendo así desde hace rato. Y durante la Primera Guerra Mundial se identificó con el heroísmo alemán. Posteriormente Hitler se apropió de ella para enarbolarla como la música del Tercer Reich. No obstante, durante la Segunda Guerra Mundial, las primeras notas de la Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67, se convirtieron en un potente símbolo para los aliados, al descubrirse que su patrón rítmico, corto, 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 largo, correspondía a la letra B de la victoria en el código Morse. Sí, lo sé, me quedé igual. o sea, aparte de que también hizo gran música y eso, fue inspiración para Hitler. Wow, te digo lo que hace la música. Bueno, era inspiracional de todas maneras, y recordémonos que Beethoven también era alemán. Por eso yo creo que Hitler dijo, si este vato puedo conquistar, yo también lo hago, pero por las armas. Yo lo hago de otra forma. Digo, ¿no? Digo, a él no le funciona tan bien. Digo, a lo mejor si le meto tipo de cosas. Es que Hitler quería hacer este pintor. Es que quería hacer este combo y pues ya no me salió. Quería hacer el combo del pintor, pero me salió la doble y ahora conquisté Polonia. Sí, yo conquisté Polonia a través de las armas. Qué curioso, ¿no? O sea, yo quería ser pintor, o sea, pero pinche judío me canceló el oculto del personaje, pues ya. Sí, no, ahí ya no. Por eso mueres. Pero bueno, por si fuera poco, en diciembre de 1989, Leonard Bernstein dirigió la novena 2 veces, en una el lado oeste y la otra en el lado este de Berlín, para celebrar la caída del muro que dividía esta ciudad. En fin, siempre ha habido quien quiera apropiarse de la música de Beethoven para distintos fines y objetivos, buenos o malos, como ya lo notamos. Ya vimos. Pero de algún modo también siempre sale ilesa y se eleva por encima de todos ellos. Aplausos. Medio aplauso. No sé, es un aplauso. Sí, no, aquí sí es todo un aplauso. Te voy a decir cuáles son las 10 mejores obras de Beethoven. A ver. La primera es la Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, opus 55. Opus, que es una palabra latina, obra, y se emplea para designar el número que corresponde a una obra musical en la producción global de una composición, según su orden cronológico o temático recogido en los catálogos musicales. Ah, mira. Sí, a eso se refieren los opus, tanto que te lo estuve mencionando y hasta ahorita te lo digo. Ya ven, aquí sí aprenden. Exacto, digo, para que vean que uno sí hace su tarea. Exactamente, o sea. Esta obra fue escrita en torno a 1803, es una de las obras claves de la historia musical, puesto que se considera el nacimiento del romanticismo musical. Conocida con el sobrenombre de la heroica, estuvo originalmente dedicada a Napoleón Bonaparte. Aunque al final dijo que ya no. Aunque después el propio Beethoven anuló la dedicatoria. El segundo era tuya. Y la dejaste ir. Y la dejaste ir.
Algo así. Agarrando la corona. Sí, pues es que ya ves que se hizo emperador y eso fue lo que ya no le gustó. El segundo ¿Pero Napoleón como emperador fue bueno o también fue de la jodida? es lo que vamos a ver después. Ok. El segundo movimiento, denominado Marcha Fúnebre, Adagio Assai, es verdaderamente estremecedora. Así que hay que escuchar esta obra para sentirla. Para sentir estremecerte. Exactamente. La segunda es la Nervioso. Ándale. Es la Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67. Ok. Posiblemente la sinfonía más famosa de toda la historia se le conoce como La llamada del destino. Fue estrenada el 22 de diciembre de 1808, junto a otras composiciones como su sexta sinfonía, su fantasía coral o su concierto para piano número 4. La tercera es su sinfonía número 6 en Fa mayor, opus 68, o pastoral, subtitulada por el compositor como Recuerdos de una vida campestre. La sexta sinfonía es una de las pocas obras pragmáticas de Beethoven. Cada uno de los 5 movimientos lleva un nombre dedicado a la naturaleza. El primero, despertar de alegres sentimientos al encontrarse en el campo. El segundo, escena junto al arroyo. El tercero, animada reunión de campesinos. El cuarto, relámpagos, tormenta. El quinto, himno de los pastores, alegría y sentimientos de agradecimiento después de la tormenta. Ciertas cosas O casi sea, nadie las sabe. hizo como una historia en la canción. Y realmente eso hacen las sinfonías. Primero tienen un inicio, de ahí pues van a su desenlace hasta el final. La cuarta es la sinfonía número 4 en re menor, opus 125 coral. La última sinfonía de Beethoven, finalizada en 1824, 3 años antes de su muerte. Es posiblemente la obra musical con más trascendencia de la historia y se ha convertido en un himno a la libertad de los pueblos. Su último movimiento con forma coral es una auténtica novedad en la música de la época. Ya sabíamos que era revolucionario. Sí. El También era quinto. del populacho. Sí, de hecho, por eso fue revolucionario. El quinto, concierto para piano número 5 en mi bemol mayor, opus 73. En 1811, el popularmente conocido como Concierto del Emperador es el último concierto para piano que escribió Beethoven. Está dividido en 3 movimientos: allegro, adagio, un poco maso, rondo, allegro, manot, trop. O sea, sí. O sea que primero es muy cordial, muy bonito como suenan los clasistas normales. El adagio es ya más la parte fuerte o más atrevida de la canción y termina otra vez con allegro, pero hacia abajo. Sí, es que estudié música para los que no tienen conocimiento, por eso lo sé. Sí, ella es la que sabe más que yo en esto de la música clásica. O de piano, mejor dicho. Sobre uno de los episodios anteriores acerca de los otakus y animes es el que sabe más que yo. Claramente. Obviamente. 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 Y se notó. Obviamente. Y yo por eso estoy con leyendas legendarias. Exactamente. Salud por él. Necesito una tacita de Beethoven. Sí. Y no hablo del perro. Sí, porque luego se confunden. Yo sí quiero el del perro. No, yo quisiera un Beethoven, pero sé que no voy a poder con semejante monstruosidad. Te ponen 2 patas y te tumba. Exacto, por eso no lo hago. Pero ¿lo puedes montar? Ah, bueno, así me voy como si fuera de carreras. Perro de carrera. Ándale. El sexto. Okay. Tenemos la sonata para piano número 14 en do sostenido menor. Cuasi una fantasía. El opus 27 número 2. Okay. Conocida como Claro de Luna. Fue compuesta en 1801 y dedicada a la señorita Contessa Giulietta Guicciardi. Eso se pronuncia más bonito. Sí. De quien se decía que Beethoven estaba enamorado. La sonata se divide en 3 movimientos: adagio sostenuto, allegretto y presto agitato. Y sí, ya sabemos aquí más o menos cómo está Claro de Luna, esa sí la conocen. ¿Cuál? Claro de Luna. Ah, sí. Que empieza muy solemne. Eso para que veas y medio lo escuché. Ah, bueno. Entonces esa no se las tengo que explicar. El séptimo. Sí. El cuarteto de cuerdas o la gran fuga. El opus 133. ¿Es cuando se fugaron los 3 vatos del Alcatraz? No. Pues es que, creo que se llama también la película, ¿no? La gran fuga, el gran escape, quién algo sabe. Así. Ahora después la investigamos. En un solo movimiento y escrita entre 1825 y 1825, supone una ruptura con las... Entre 1825 y 1826, perdón. Supone una ruptura con las concepciones de la época. Beethoven fue muy criticado por esta obra, ya que en vida del compositor no fue comprendida y apreciada. Ahora sí que fue su obra... También fue una obra buena, pero incomprendida. O sea, como que no supieron como que a qué se refería. Ah. Eso fue. ¿Y a qué se refiere? Después te digo. Ok.
Es que bueno, la gran fuga es así como que muy, muy fuerte, o sea, como que no están acostumbrados a ese tipo de música que empieza con todo, pues. Ajá. O sea, ese tipo de música se refiere. Y así como empieza, termina. Entonces es por eso de que dije, Siempre fue fuerte. ya que se refiere, y ¿qué me quiere decir? Porque al menos con la sota dicen, no, pues es que, por ejemplo, yo me siento de esta manera, con este tipo de música, tomado, por ejemplo, Claro de Luna, que empieza muy, o sea, empieza muy triste, leve. sinceramente. Uh-huh. Entonces con ellos dicen, no, pues es que se siente melancólico, después de ello, no, pues es que siente como que hay un renacimiento, pero después baja y lo siente, y entonces la sienten como suya. Y la gran fuga, no. Esa o sea, la gran fuga es de inicio a fin. De inicio a fin es fuerte. Oh. La octava es la fantasía coral para piano, orquesta y coro en do menor, opus 80. La pieza, estrenada el 22 de diciembre de 1808, fue terminada 20 días antes del estreno. Debido a la prematura de este concierto, Beethoven tuvo que improvisar partes de esta obra, y como anécdota, el compositor olvidó indicarle al coro que no debía repetir una parte de la obra con la que se tuvo que ser interpretada de nuevo. Ese pequeño error de navegación. La clásica de, a ver qué sale. Exactamente, pues es que también ya no tenía parte de su oído, entonces dije, ay, ¿qué pasó? Improvísenle todos, a ver qué sale. Exactamente. La novena es un concierto para violín, violonchelo y piano en do mayor, opus 56. Conocido como su triple concierto, la obra se divide en 3 movimientos: allegro, largo, rondo a la polaca. Escrita entre 1804 y 1805, la obra es el único ejemplo de concierto para varios instrumentos del compositor. Órales. Y la 10ª es la Misa Solemnis en re mayor, en el opus 123. Con dedicatoria al archiduque Rudolf de Austria, su obra se estrenó en 1824 en San Petersburgo. Es considerada junto a su 9ª sinfonía una de las obras más grandiosas del compositor. Y bueno, aquí nos vamos con un par de datos de Beethoven que seguramente no se conocían y que aquí se los voy a dar. A ver si sí. Y bueno, espero que hayan puesto atención al principio porque se les menciona, y no fue el primer músico llamado Ludwig van Beethoven. Cuando alguien menciona a Ludwig van Beethoven, inmediatamente pensamos en el gran compositor alemán. Okay. Sin embargo, no fue el primer músico con ese nombre. De hecho, era el tercero. Primero estaba su hermano mayor, quien murió en la infancia, y antes de él, su abuelo, quien fue un músico exitoso. Ah, Beethoven es el apellido, ¿verdad? Exactamente, Beethoven es el apellido. Ludwig es el nombre. Pero fue el tercero en ser músico. No, fue el tercero en tener el nombre. Ah. Y de hecho sí se los dije, así que espero que hayan puesto atención. Creció en un hogar problemático. Desde muy joven quedó claro que Beethoven tenía un inmenso talento musical. Su padre Johann quería entrenarlo como un prodigio, a menudo sometiendo a Beethoven a brutales ejercicios de entrenamiento en los que lo castigaba por improvisar, un rasgo por el que más tarde se haría famoso. Sí. Mira, papá, y sin escritura. Exacto, algo así, mira, sin manos. Sí. Igual, así. ¿Quién es el menso ahora? Eso sí. ¿Sabes por qué por qué vas a morir? Por sordera. Por eso. Ambas. Beethoven nunca completó sus estudios y en cambio trabajó desde los 12 años para ayudar a mantener a su familia. A los 18 años ya era la principal fuente de ingresos para su padre y sus hermanos. Wow. Estudió con el maestro de Mozart. Tras la muerte de su padre, Beethoven se mudó a Viena en 1927. Yo creo que aquí se equivocaron porque es 1700. Pero bueno, yo creo que fue antes. Exacto. Porque 1900, sí, 1900 ya es muy acá. ¿Qué estaba pasando en ese era de 1700, yo creo que era 1797. Ajá. A lo mejor se cambiaron. Sí, es que aquí ya no. ¿Qué pasó en 1927? Para ver si podemos hacer chistes de... No creo. Para continuar su carrera musical, ahí se convirtió en alumno del exitoso músico y antiguo maestro de Mozart, Franz Joseph Haydn. Okay. Aunque sus personalidades a menudo chocaban, Beethoven utilizó este tiempo para estudiar muchas de las obras de Mozart y practicar la interpretación. Okay. Beethoven fue el primer compositor en centrarse en piezas completamente para piano. Entre sus muchos logros, una de las cosas por las que Beethoven es más conocido es la creación de las primeras piezas completamente para piano. De hecho, fue el primer compositor que se centró en este instrumento. Su colección de 35 sonatas para piano todavía se considera una de las colecciones de obras más importantes de la música clásica. Wow. Debutó su primera sinfonía a los 29 años. En abril de 1800, Beethoven estrenó su primera sinfonía número 1 en do mayor, opus 21, en el Hoftheater Nash der Burg de Viena. La pieza estaba dedicada a sus mecenas, el barón Gottfried
van Swieten y presentaba varias características que se convertirían en sinónimo de la obra de Beethoven, como el uso de sforzandi, una notación musical que indica tocar una nota con un énfasis agudo. Órale. O sea que incluso las graves las puedes hacer sonar agudo y eso sí es posible. Sí, o sea, alguien que ya le sabe bien, ya. Uno que es experto ya lo puede hacer más fácil. Sí, sobre todo este amigo que lo viene haciendo desde los 5 años. Beethoven. Por obligación de su papá. Pero ya bueno, es que lo practicaba también por su abuelo, porque era una familia de músicos. Pero pues al ver que sí se le daba, pues su papá abusó. Beethoven... ¿A quién me suena? ¿A quién me suena? Ay, no sé, a muchas historias. Sí. Beethoven comenzó a perder el oído a una edad temprana. Beethoven comenzó a mostrar signos de pérdida auditiva a los 26 años. En algunas de sus cartas describió una especie de zumbido en los oídos. Más tarde, en 1802, cuando el oído de Beethoven se deterioró aún más, se mudó a una pequeña ciudad en las afueras de Viena durante unos meses para aceptar su condición. Si bien esto lo dejó solo y deprimido, también fortaleció su determinación de seguir creando arte. Y de hecho, muchas de sus piezas más famosas fueron creadas después de que perdiera la mayor parte de la audición. Qué hermoso. Exacto. O sea, no se rindió aunque tuviera la sordera. Sí, no, yo creo que en algún momento de su declive dijo, no, ni madres, vamos a seguir. Es como dice Buster Moon, ya después de que estás hasta abajo, lo único que te queda es subir. Y eso es muy cierto. Y es muy inspirador. La verdad, tengo la frase guardada. Exacto. Le dedicó Claro de Luna a su amada, y eso ya lo sabíamos. Aunque Beethoven nunca se casó y vivió gran parte de su vida en relativo aislamiento, tuvo al menos 2 intereses amorosos importantes en su vida. Una de ellas fue una condesa austriaca llamada Juliana Guicciardini, a quien Beethoven le dio clases de piano por un tiempo, y debido a que él era un plebeyo, no había posibilidad de que se casara. Pero él le dedicó una de sus piezas para piano más famosas, Claro de Luna. Qué hermoso. Así es. Y bueno, más de 10.000 personas asistieron a su funeral. ¡Wow! Beethoven murió el 26 de marzo de 1827, como ya sabíamos. Ya mero, en un mes. Ajá. Ya le faltaba bien poquito. En un mes vamos a traer café y tamales. Exacto, vamos a celebrar la defunción de Beethoven. Sería recordarlo, ¿no? Porque celebrar se escucha medio. Bueno, vamos a celebrar su defunción. Es como el Día de Muertos. Sí. Pero antes. Día de Muertos antes. Antes de. Pero bueno, sabemos que fue en 1827, o sea, ya es dentro de poquito, a la edad de 56 años. Estaba más o menos joven. Sí, pero pues te digo, realmente perdió muchísimo la razón después de que perdió por completo el oído. Dado que se vio afectado por enfermedades durante toda su vida, que también ya lo habíamos mencionado, se desconoce la causa exacta de su muerte. Sin embargo, la cirrosis, la sífilis, las infecciones y el envenenamiento por plomo están entre las posibilidades. ¿Por plomo? Sí, pues es que era muy conocido en ese momento, aparte la tiza y todo lo demás, y la forma de escritura, luego la tinta, el papel, o sea, todo tenía esas cuestiones que creían que era bueno hasta que después supieron que no. Unos días después, el 29 de marzo, el compositor alemán recibió un elaborado cortejo fúnebre en Viena, al que asistieron unas 10.000 personas. Entre ellos se encontraban varios compositores y músicos importantes, incluidos Franz Schubert y Joseph Moscherer, y que ya sabemos en la parte de más arriba que les conté que algunos de ellos fueron los que cargaron el féretro. Y bueno, sabemos que Beethoven es tan importante más allá de lo histórico y todo lo expresado, porque su música interpela directamente al oyente y a todo nivel. Es una música totalmente sutil que conmueve y nos afecta emocionalmente. Esto hace que sus obras sean cautivantes. Claro que sí. Wow. Pues, ¿qué te pareció saber de Beethoven? Pues yo sabía muy poco, de lo que me platicas yo sabía un 10%. Pero ahora que ya sé varias cosas más sobre Beethoven, la verdad se me hizo una persona, o sea, que era del populacho y hizo una revolución como diciendo, a ver quién es el mejor güeyes. O sea, dijo, apártense que aquí voy. Sí se puede. Apártense, aquí voy. A lo mejor la regó igual en eso de la sífilis, la regó también en su personalidad cerrada. Claro, pero no encontró otra forma. Ajá, no había de otra. Pero su única forma de expresión fue con la música. Como que ahí sacaba todo su... Sí, pues todo lo que le pasó, ya sea bueno o malo, todo ahí lo expresó. Es algo bonito igual, la música clásica o de piano igual es hermosa. Oh, sí. Yo usualmente no la escucho. Yo sí. Pero... presumida. No, pues es que desde siempre me ha encantado. Es que como a mí me enseñaron a tocar piano desde los 3 años, digo, igual que a Beethoven. Digo, ¿cómo no me voy a...
No, él fue también, bueno, más o menos. Pero pues a mí me enseñaron todo eso y sinceramente, ¿cómo no me va a encantar la música clásica? Así que O sea, es por yo eso. sé que la música clásica es hermosa, de los grandes que es Beethoven, Mozart, etc. Schubert, Franz Schubert. Liszt, ay no, una de Franz Liszt es una que me encanta. Yo usualmente no la escucho, pero cuando la escucho te llega el sentimiento que quiere dar. Es que se A lo disfruta mejor plenamente. algunos son tristes, por ejemplo la que Claro, dices de que Luna. empezó fuerte de principio a final, no la he escuchado, la voy a escuchar. Ah, sí, la gran fuga. Esa la voy a escuchar. Es que bueno, también es mejor conocida como la Novena Sinfonía. ¿Es la novena sinfonía? Ah, entonces sí. Por eso te digo. Sí, Ya. igual he escuchado todas las sinfonías, pero no todas sus interpretaciones. Exactamente, entonces por eso es de que esto se vuelve tan importante y tan imponente que yo digo, wow, Beethoven es uno de los que... Es que este género, por lo menos el romántico, Revolucionó la música. el género romántico de la música, pues al menos es el que más me gusta. Y pues ya sabiéndolo, que fue a través de Beethoven, dije, wow, Beethoven es mi... Es un gran. Oh, wow. Hay que tener así. Ese es mi gran hito de entre todos los compositores. Mucho más ya sea que Mozart y todos ellos, porque Mozart hizo pues Igual de hizo las lo estaciones, suyo, pero pues es muy muy clásico, todo lo demás es ok, todavía está se bien. quedó en la casilla de clásico. Es que pues aquí ya fue más, ¿cómo decirlo? Estuvo en esa época, prácticamente fue de los que lo hizo. Uh-huh. Y aquí entre el clasismo y el romanticismo, pues fue la transición de Beethoven. Sí. Y él empezó con el clasismo y ya a partir de su segunda etapa fue hacia el romanticismo. Y lo revolucionó más. Ajá, todavía más. Porque todas esas obras es lo que te hacen sentir. Y es Yo creo tan que esa hermoso. es la magia de ese tipo de música. Oh, sí, tú que te haga sentir. Que tú sientas lo que está expresando sin ninguna palabra. Oh, sí, eso es el arte. Que te haga sentir algo sin decirte nada. Ajá, porque, por ejemplo, ahora sí que no es por menospreciar ningún arte, pero los artes con palabras, por decirlo, son los más bajos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el canto, a lo mejor también es bueno, pero tú hablas de cómo te sientes y la gente lo va a interpretar luego. Claro, de hecho, pues las mismas palabras o las frases tú sientes una o la aplicas como tuya cuando lo comprendes y dices, ok, esta canción por la letra que tiene, pues me queda lo que estoy en este sentimiento que le mete. Es lo que estoy sintiendo. Digo, porque por ejemplo, se adapta a esto. O todas las creaciones de Juan Gabriel. Exacto. O sea, de Juan Gabriel hay una canción Fernández. para cada uno de los estados de ánimo. Exactamente. Eso es una de las cosas. Igual. Entonces, digo, pero te lo da con su letra. Ajá, y con su voz, o sea, como que la voz con su interpretación. Y el sentimiento lo interpretas rápido. Exacto, su interpretación está ahí, pero con letra. Pero con letra, pero nada más con las puras partituras, el puro sonido se te es más difícil porque... Sabes de qué se trata, pero esperas la letra. Ajá, o sea, no vas a agarrar rápido el ritmo de lo que va a hablar, porque por ejemplo, no sé, en una lenta tú puedes decir, no, pues a lo mejor está tranquilo, y otro puede decir, no, pues es que está triste. Uh-huh. Es cada quien a cómo lo interpreta, pero todos vamos a estar equivocados hasta que... Sí, hasta que nos digan exactamente a qué se refiere. Ajá. Y al menos la música clásica, todo tú lo interpretas a tu manera. Con la música. Exacto. O sea, todo lo que te quiere transmitir el autor o el concertista viene a través de la música, de su partitura. Y sin ninguna palabra, que es lo mejor. Exactamente, o sea, no la completan, quizá con un coro nada más, pero no te dice nada. Si acaso una de las pocas obras que tiene letra de Beethoven es la Oda a la Alegría. Ah, sí. Es así, que también sabemos Son que es una cánticos. de las más fuertes. Exacto, pero es un cántico. Y ya sabemos que la letra la tomó de otro compositor que prácticamente se la dio para que completaran todo. Exactamente. Pero generalmente la música de Beethoven es toda interpretación, pero por su música. Y más por el piano. Por eso es de que me encanta Beethoven. Te encanta Ajá, es que sí, Beethoven era un máster del piano. Oh, sí, mis respetos. Aunque medio le fue mal en el amor, pero... Bueno, ya somos dos. Ya vi para dónde va mi vida. Ahí vamos a ser grandes, pero solos. Exacto. ¿A quién se lo voy a compartir? Beethoven no tenía gatos ni nada, ¿no? No. Y mi crush no quiere, entonces. Pues así no se puede. Entonces, vamos a tener que ver todo esto en soledad. Sí. Perdón, tenía que encontrar un punto donde meterlo. Ya me dolió. Oh, pues. Pero bueno, hoy aprendimos algo nuevo de Beethoven. Claro que sí. Para los que creían que era de la alta sociedad, pues ya vimos que no. Era del populacho, pero no populacho. Era como del norte de Catepec, tipo Pachuca. Exactamente, así. Era más de estos rumbos. Era más de como Dora. Dora el explorador. Sí, que todavía, no lo puede superar. Pero sí, era más de esa. Era de esa cuestión. Era campesino, ¿no?
Era campesino, obviamente Pues explotado casi. por su papá. Medio campesino, o sea, realmente no tanto. Explotado O sea, por su era papá. medio acomodado. Ajá. Y su papá, pues, también era un alcohólico. Ujú, sabíamos que O tuvo sea, una... se hicieron una familia latinoamericana de repente. Pues sí, básicamente, o sea... Básicamente. Porque al menos ese tipo de comportamiento lo vemos mucho en todos lados. Sí. Pero bueno, aquí Beethoven fue el que salió solito y desde muy, muy joven. Sí. Porque Su pues... primer concierto fue a los 29, ya cuando perdió parte de la audición. Sí, ya lo tenía. Pero eso fue su primera sinfonía. Ah, sí, Su primer sinfonía. concierto fue a los 7. Sí, 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 fue a los 7, a los 7. Y conoció a Mozart, aunque no haya hecho nada, pero conoció a Mozart. Sí, o sea, no pudieron, pues, como que Ah, tener ese tipo de ¿Te conversación. imaginas una canción de Mozart y Beethoven juntos? Wow, eso habría sido Una bastante sinfonía interesante. o un concierto entero entre ellos dos. No, una sinfonía. Pues las sinfonías son esos, son conciertos. Una Pero sinfonía entre ellos dos. Wow, eso habría sido Hubiera espectacular. sido hermoso ese momento. Sí, no manches, algo así que mi mente iba a... Que entre los dos tocaran así, No, pues Mozart no era tanto de los instrumentos. Él era más O de... sea, sí lo sabía, porque por algo los componía. Ajá, obvio. Y Mozart era mucho de estar en el piano. Entonces yo creo que si hubieran combinado esas dos partes, de todo hacer el resto de la orquesta junto con el conocimiento de Beethoven para violín, violonchelo y el clave o el clavicordio Sí, y el piano, no, manches, yo creo que habría sido una obra extraordinaria y creo hasta que la fecha habría sido lo mejor. Creo que ahí es donde la vara estaría súper alta. No, imagínate, nadie le hubiera podido llegar a esa obra. Jamás. Nadie, ni siquiera Michael Jackson. No, y tomándolo como dato curioso, la música de rock está basada en la música clásica. No, ¿en ¿Sí? serio? Sí, obvio. Esa sí no me la sabía. Fíjate. Sí, de hecho, pues si tú lo tomas en cuenta, muchas de las obras de rock tienen algo de la clásica, y es que de ahí viene la evolución de la música clásica. Cierto. Entonces, hasta ahí me quedo, porque de la música de ahorita, la verdad, sinceramente, no. Solo hay un 5 o 10% que se sabe. Quizás, pero pues la verdad, ya no hay mucho que rescatar de esto. No, ya no. La música clásica fue mi top. Hasta que... Sí, mi top son las románticas y el rock. Uh-huh. Pero rock igual bonito, o sea. Ah, no, claro, porque también hay rock que dices, güey, esto. Death metal, o sea. A lo mejor no estoy acostumbrado al death metal, pero para mí no. Sí, no, bueno, hay de rock grito, a rock, porque incluso yo escucho más el clásico. El rock clásico, el rock and roll, el rock que viene siendo pues también Queen y todos esos, ¿verdad? El rock teatral. Oh, cierto. Esos son hermosos, el rock teatral es hermoso. Uh-huh. Y para que veas cuál es su origen, la clásica. Y pues bueno. Igual uno de los del rock teatral. Uh-huh. Bueno, yo es el que sigo más, que es Ghost. Oh, vea, sí. Igual es rock teatral, igual utiliza música clásica. Bueno, yo siento que utiliza también algunos. Es que están basados en clásica. Entonces todo esto tiene un origen y este origen es la música clásica. Exactamente, hay que agradecerle a Beethoven por crear ese salto. Por todo lo que hizo. Sí, por crear ese salto entre lo clásico y lo romántico, porque de todas maneras de ahí viene sí todo. Fue una buena evolución. Oh, sí, fue una evolución tan impresionante que por eso se ha vuelto uno de los compositores más grandes de toda la historia. Sí. Ahora tenemos otro what if que hubiera pasado si Mozart y Beethoven hubieran tocado juntos. Oh, sí, imagínate. La verdad no sé qué hubiera pasado ahí. Necesito... Yo siento que todos los alabarían, dije. Como que las historias se seguirían contando así de, no, recuerdo que tu decabuelo, el decabuelo. Sí. Sabemos muchísimo chingo de generaciones atrás. No, pues es que tu decabuelo me contó que Mozart y Beethoven se juntaron y el decanieto. ¿Quiénes son esos güeyes? Y nosotros, no seas mamón. Te los pusieron cuando andabas nacido para que aprendieras. Bueno, pero hablando bien. Sí. No hablando de esa forma. No. Pero bueno, algo por el estilo. Sí, por ahí va la conversación. Más o menos. Pero pues sí, yo creo que habría sido algo bastante... Me hubiera reventado la cabeza. Como que hubiera sido la vara más alta y nadie lo hubiera llegado a... Sí, no, pero yo creo que aquí fue Mozart el que no quiso, porque ves, lo voy a conocer, y pues, ay... Ya no. No lo voy a conocer, ay, algo así. Ajá. Sí, o sea, fue Mozart el que ya no hizo más. Sí, qué triste. Sí. Pero hubiera sido algo extraordinario. Y hermoso. Oh, sí, definitivo. Cuando se haga la máquina del tiempo hay que viajar, ¿no? Ay, sí, ustedes dos van a hacer una canción. Se ve, señor Mozart, por favor, nada más hágale caso. Sí, o sea. Dígale que sí. Un chamaquito, ya usted se va a morir, ya denle la batuta. Ay, es que creo que se murió después de Mozart, pero no estoy segura. Pero bueno, por ahí va la cuestión, porque sabemos que Mozart era mayor que Beethoven. Obvio. Pero no, ¿qué cosas tan extraordinarias se hubieran hecho los dos juntos? Sí, imagínate una sinfonía completa o dos sinfonías completas.
hubiera sido bastante Porque se bueno. podían hacer hasta más. Oh, claro, pues imagínate, yo creo que si hubieran Es que visto tenían que un gran ingenio. a lo mejor si hubieran congeniado los dos, o al menos Beethoven hubiera visto que tenía la confianza de contarle a alguien, desde el principio de que empezó su sordera le hubiera dicho, ¿tú sabes qué está pasando esto? Me voy a morir. No sabes, estoy quedando sordo. Y antes de perderlo completamente, quiero hacer una canción contigo porque eres un... No, o sea, quizá no eso, pero si Mozart hubiera sido un poquito más abierto, Ujú. yo creo que Beethoven, no, Mozart, Ah. porque pues ya sabemos que Beethoven sí quería pues, que estar ahí con él y todo lo demás, y después resultó que Mozart no quiso. Pero bueno, sabiendo eso, es decir, le hubiera dado chance y así nomás de, ok, va, nada más para que se te Te quiten la las voy a ganas. cumplir. Y digo, de nada repente más para que se un te quiten las exitazo, ganas, ¿no? ándale. Y viendo eso, yo creo que a Beethoven no le hubiera costado abrirse, Ajá. porque hubiera tenido el apoyo de pues muchísima más gente, y en este caso Mozart, que era su ídolo de, wow, mira, es Mozart. Y Napoleón Bonaparte, pero... No, Napoleón ya vimos que se le cayó del Sí, pedestal, del pero no, pedestal. aquí Mozart debe ser que siguió todavía. Sí. Entonces, viendo ese apoyo y esa constante, porque incluso con sus amigos, a pesar de tenerlos ahí, fue muy cerrado, yo creo que viendo Pero los que... amigos verdaderos Yo se viendo quedaron. que todo lo que de Mozart, que era pues, también uno de los más grandes compositores, que tenía eso, quizá Beethoven se hubiera abierto a decir que se estaba quedando sordo, porque Sí. acuérdate que no lo dijo, Nunca sino lo hasta dijo. después que Ya ya lo había dijo perdido después. la mayor parte. O sea, ya Y cuando casi ya no escuchaba nada. ya estaba en la etapa final. Digo, ya que casi no escuchaba nada fue cuando les dijo. Ajá. Dices, ay, güey, o sea, era desde antes. Entonces, a lo mejor hubiera ahí A lo mejor hablado no desde quería el escuchar principio. las opiniones. A lo mejor, pero pues como era bien cerrado, pues dije, no, pues ¿qué van a pensar de mí? O sea, se supone que soy un concertista, soy un Y debe de compositor. ser perfecto. No me puedo quedar sordo, o sea, su principal fuente de inspiración es el oído. Ajá. O sea, ¿cómo vas a componer si no lo escuchas? Pues ve. O sea, es muy difícil, sinceramente. O sea, muchas cosas salen de oído, y si no Sí. lo tienes, dices, ¿cómo lo voy a hacer? Se te va a dificultar. Muchos decían que él precisamente se acercaba para que se sonara y así tener más o menos idea, pero pues eso sí lo veo un poquito improbable. Sobre todo porque si te acercas a un piano, pues no escuchas ni madres. Solamente obviamente sale el sonido, pero no la vibración, que esas son cosas muy diferentes. Yo creo que es cuando tenía más o menos la No, pérdida. lo que dicen es de que él se basaba en componer Ajá. de acuerdo a lo que recordaba, Oh. a los sonidos que recordaba. A lo Entonces, mejor también por eso le funcionó. Por eso era. Entonces digo, eso de que te acercaras, pues sí se me hizo una reverenda jalada. Sí. Es muy poco probable porque ya lo intenté. Digo, uno tiene muchos mitos que luego va sacando y pues este es uno de ellos. Entonces, es por eso que les digo. Pero bueno, hoy aprendimos muchísimo acerca de este gran compositor. ¿Y de la música clásica? Y no duden que les traeré más, porque pues, obviamente la música clásica es algo de lo que me encanta. Claramente. Sí, que ya se notó. Aquí se notó. Aquí se notó. Aquí se notó. Fue muy Hasta obvio. los ojos le brillaron. Se fue muy obvio. Pero incluso aunque estuve investigando tu tema, fue muy interesante. ¿Sí? Yo no sabía varias cosas. Y ahora te comprendo más. Exacto. Sí, Lo digo. que sí ahora es patear furros y tiktokers. Oh, ¿eh? Ok. Sí, ¿no sabes qué son furros? No, déjale así. Sí. Déjamole así. Otro History Reactions. Ándale. Te voy a hacer reaccionar a furros. Oh, vaya. Eso va a estar interesante. Así que no se lo pierdan. Exactamente. En fin. Este fue el final de nuestro episodio. De esta semana. Exacto, de esta semana. Y a nosotros nos encuentran en nuestras redes. ¿Cómo? Fernando Limón en Facebook, Twitter e Instagram, que ya regresé. Ah, bueno, ya ven, ya se había perdido. Yo no Sí, sabía. es que, bueno, me perdí tantito en el camino de la vida. Y del En amor. Instagram, pero ya estoy de vuelta. Ah, bueno. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Esme Palacio Z. Yo no me he perdido, ahí estoy. Y también estamos en Facebook como History Speakers. También este canal, obviamente ya lo conocen, History Speakers. El único inigualable. El único inigualable, en el que les pedimos que por favor lo compartan, le den like, nos comenten porque eso nos ayuda bastante. Suscríbanse que vamos a llegar a los 50 suscriptores y queremos marcar la Franco Escamilla. Obviamente, eso también se los vamos a traer. Claramente. También denle ahí a la campanita para que les salgan todas las notificaciones a la comodidad de su casa. Claramente, igual nos pueden escuchar en Spreaker, Google Podcast, Spotify y... Deezer. Exactamente, justo en esos. Justo en esos 4. Que también nos pueden escuchar, que también les pedimos nos sigan porque les va a llegar. Digo, a veces estas cosas no las pueden andar mirando, pero las pueden escuchar de camino a casa, al trabajo, a la escuela, lo que quieran. Exactamente, igual por si van a un viaje largo y se quieren reír, pues pónganos, o sea. Sí, de hecho ahí pueden... Si quieren les hacemos para entretenerse. un episodio completo de decir pura tarugada, de puro chisme, para que digan, ay, después ¿qué hizo Lupita? Y ahí, pues, Oye. ahí les vamos a contestar mentalmente. Sí, que hizo la Lupita, imagínate. Pues Así se que todos... embarazó del Brian. Ay, Dios mío. Pero eso ya es, Tristísimo Redentor. Eso ya es otro chisme. Ese es para la parte de los chismes. Eso es, dale, History Chismes.
Ándale, estaría bien interesante. La Chapoy y Pedrito Sola. Te lo imaginas siquiera. Pero sí pasa. Así pasa, así pasa. Pero En sí fin. nos pueden encontrar ahí también para que nos escuchen, es totalmente gratis, obvio. Así es, por eso nada más les pedimos que se suscriban, lo compartan con sus amigos conocidos para que sepan que aquí hay mucha taruguez. Hasta sus enemigos para que le digan, deja de ser tan tonto. Ándale, algo por esto. Es como si le estuvieran insultando de una manera agradable. Algo así. Inteligente. Ajá, Un insulto inteligente. un insulto inteligente. Porque aquí les enseñamos historia con humor. Claramente, igual nosotros somos tarugos y también aprendemos aquí. No, sí, de hecho por eso estamos aprendiendo algo bueno y nuevo cada semana. Claramente, igual cada día, o sea, cada día se aprende algo nuevo. Así es, pero aquí por lo menos los traigo cada semana porque no puedo hacer uno diario, no manchen. No se puede. No se puede, no tengo el tiempo yo. Y pues bueno. Pero sí, a lo mejor en nuestras redes sociales hay una foto, unos videos. Sí, un algo. Por lo menos ahí estoy uno más activo. Ahí me pueden contactar, Sí. no pasa nada. Yo muy pronto tendré cuenta de TikTok. Ay, qué barbaridad. Yo tengo, pero pues como que no subo tantas cosas. Yo Algún después- día. Algún día lo haré. Algún día estaremos ahí. Así es. Porque esto fue History Speakers.